Buenos días, buenas tardes para todos. Mi nombre es Eleifer Zahir Redondo Reynoso, represento a la Universidad de La Guajira, Colombia. Un gusto estar acá con ustedes. Vengo a discernir la aplicación de la sesión 10 de las normas internacionales de información financiera NIF para pymes en Colombia. Buen día para todos. Como introducción a discernir que es la globalización, adopción e implementación de las NIF o normas internacionales de información financiera. Seguido, las NIF Pymes Aplicación Sesión 10, su alcance, selección y aplicación de políticas contables y uniformidad, cambios en políticas contables, información a revelar sobre un cambio de políticas contables, cambios en las estimaciones contables, correcciones de errores de periodos anteriores y para finalizar, información a revelar sobre errores de periodos anteriores. El objetivo, analizar la aplicación de la sesión 10 de las normas internacionales de información financiera para pymes en Colombia. El marco conceptual aplicado aquí en Colombia, los avances en el proceso de conversión hacia la ley 1314, que es la que nos rige en Colombia, las NIF. En el año 2003, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional realizaron un estudio sobre los sistemas contables de varios países latinoamericanos. En ese estudio contable, pues se logró discernir de que Colombia debería aplicar esas NIF en Colombia. Seguido de eso, se llevó a la ley 1314 del 2009. En consecuencia de la globalización, se hace necesario un lenguaje universal en cuanto a en cuanto a normas contables. El 9 de julio del 2009, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, IASB, publicó las NIF para pymes. El objetivo de esta publicación, preparación de los estados financieros con propósito de información general. Seguido de ello, el manual, las normas internacionales de información financiera, las NIF, son un conjunto de normas estandarizadas internacionalmente con las que se define cómo reconocer, medir y presentar las transacciones y demás eventos económicos que determinan el actuar de una empresa representados en sus estados financieros. En cuanto a las pymes, se encuentra en el grupo de empresas 3. Las NIF para pymes 2015, parágrafo 10.1 define que esta sesión proporciona una guía para la selección y aplicación de las políticas contables que se usan en la preparación de los estados financieros. También abarca los cambios en las estimaciones contables y correcciones de errores en estados financieros de anteriores. Todo lo que este parágrafo nos indica es que además de seleccionar y aplicar estas políticas, tomamos de los estados financieros anteriores de las empresas información necesaria para revelar y relevar nuestra información financiera actual. La selección y aplicación de políticas contables, como pueden ver, necesitan los principios contables, que son todos aquellos, los principios que son la comparable y verificable, importancia relativa, comprensible, que sea esencia sobre la forma sea fiable y prudente. Son los principios, además de las bases que son todas aquellas en las cuales tomamos información para poder aplicar las normas, las convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados que nos lleven a la elaboración y presentación de estos estados financieros.
selección de políticas contables. En esta selección se busca que la información financiera sea relevante y fiable, que represente fielmente lo que la empresa necesita mostrar a sus colaboradores, a sus usuarios, a las empresas que trabajan con ellos, para así lograr abarcar un intercambio comercial, sea entre empresas, sea entre países o sea regional o internamente. También donde refleje la esencia económica de la empresa, que sean neutrales, prudentes y completos. Políticas contables y estimaciones y errores. Se ajustará a los saldos iniciales de cada componente afectado del patrimonio para el periodo anterior más antiguo que se represente. Es lo que estaba manifestando en dos diapositivas anteriores, que en los periodos anteriores se busca tener información importante donde se pudo ver afectado patrimonio o ingresos o el balance de esos estados financieros revelados en periodos anteriores. Relevando información acerca de los demás importes comparativos para cada periodo anterior, como si la nueva política contable se hubiese estado aplicando siempre. ¿Qué se busca con esto? ¿O cómo se llama esto? Se llama retroactiva o aplicación retroactiva. La aplicación retroactiva, cuando se aplique un cambio de política contable de forma retroactiva, de acuerdo al parágrafo 10.11, la entidad aplicará la nueva política contable a la información comparativa de los periodos anteriores. Esto buscando que las primeras fechas que sea aplicable, como si la nueva política contable se hubiese aplicado siempre. Es impracticable aplicar un requerimiento cuando la entidad no puede aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. Para un periodo anterior en particular, es impracticable aplicar un cambio en una política contable de forma retroactiva en los siguientes casos. Por ejemplo, en los datos de periodos muy antiguos se dilata mucho el tiempo para haber transcurrido hace más diferencia. O sea, ¿qué permite? Nos permite que aplicación retroactiva de una política contable, reexpresión retroactiva para corregir un error. O sea, se hace muy tedioso agarrar periodos anteriores, información ya relevada y buscar errores o temas que necesitamos traer a la actualidad. Entonces, ¿qué se busca con la aplicación de esta NIF? Tener una información totalmente actualizada y que cualquier entidad o cualquier persona o cualquier país que quiera tener un intercambio comercial con la empresa fiable, que se pueda entender y pueda tomar una información y tomar sus decisiones como tal para poder tener ese intercambio con nuestra empresa. Los cambios de las estimaciones contables. Cuando resulte difícil distinguir entre un cambio de política contable y un cambio de estimación, el cambio se tratará como uno de estimación, cambio de políticas contables o cambio de política de estimaciones contables. En cuanto a eso, la información que se revela cuando una modificación a esta NIF tenga un efecto en el periodo corriente o en cualquier periodo anterior, un efecto en futuros periodos, una entidad revelará la naturaleza del cambio, el importe del ajuste para cada partida afectada en los estados financieros para el periodo corriente y para cada periodo anterior del que se presente información en la medida de que sea practicable, el importe de ajuste relativo a periodos anteriores, una explicación en el caso de que la determinación de los importes a revelar de los apartados anteriores no sea practicable.
No es necesario repetir esta información a revelar en estados financieros de periodos posteriores. O sea, eso hay que evitarlo. Correcciones de errores y de periodos anteriores. Los errores de periodos anteriores, las omisiones o inexactitudes en los estados financieros de una entidad correspondientes a uno o más periodos antes que recurren de un emplear o de un error al utilizar información fiable que los estados financieros disponibles, cuando los estados financieros para esos periodos fueron autorizados a emitirse, o B, podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido o tenido en cuenta en la elaboración y presentación de aquellos financieros. O sea, surgen que reconocer, valorar, presentar, revelar información de los estados financieros. Bueno, con esto quiero terminar mi presentación. Quiero llevar a la conclusión de mi presentación lo siguiente. En definitiva, el proceso de implementación NIF para pymes presentó falencias tales como la comisión de responsabilidades en el proceso de implementación exclusivamente en el área financiera. Todo aquello que sin hacer partícipe todos los procesos y niveles de las organizaciones, la falta de formación del personal en NIF, la ausencia de observadores en cuanto a los impactos a nivel operacional, tecnológico, financiero y administrativo por estar orientados únicamente en el acatamiento legal, las políticas contables definidas únicamente por el área financiera, sin la intervención de todas las áreas de la compañía y el extemporáneo seguimiento al cronograma programado para el perfeccionamiento de las actividades durante el plan de implementación NIF. No obstante, las NIF en Colombia han contribuido en el progreso del país. En mi región ha contribuido grandemente. Aquí tenemos en la región Caribe, en nuestro departamento La Guajira, tenemos grandes empresas que contribuyen en todo el ámbito internacional y que aplican NIF, que son el Cerrejón, que su actividad es la exportación de carbón mineral. Y tenemos también Puerto Brisas, que es un puerto a mar que nos permite el intercambio comercial con otros países y con otras empresas a nivel interno también aquí en Colombia. El proceso de globalización se extiende en las oportunidades que para ser parte del comercio internacional, optimizando la calidad de vida y económica de los entes financieros y sus empleados. O sea, aquí nuestra región, por medio de estas empresas y otras más, ha contribuido grandemente en cuanto a la investigación, logrando encontrar empresarios en Colombia y externamente para el crecimiento de los intercambios comerciales con otros países. Esa fue mi diserción, espero pues que les haya gustado y espero preguntas, estoy abierto a preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Eleifer Redondo, por tu presentación y conclusiones. Estamos acá a la espera de verificar si tienen algunas preguntas y veo que hay dos, así que atento, Eleifer. Dayana Damián Velázquez pregunta, teniendo en cuenta lo anterior, ¿de qué manera la Universidad de La Guajira ha influenciado para la implementación de las NIF de la región? Esa sería la primera pregunta. Ok, muchas gracias, Dayana Damián. Un saludo. En cuanto a la implementación, logró implementar un diplomado que se llama Diplomado NIF para pymes, en la cual se puede tomar para estudiantes de pregrado o con opción a
a graduación, se puedan tomar grado por medio de ese diplomado. Ese diplomado en cuanto a la implementación o práctica se ha llevado en entidades locales de los municipios o de la región y han influenciado mucho esta implementación en la región, han dado crecimiento a estas empresas, a los estudiantes y al intercambio comercial con otras empresas, otros países y localmente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eleifer, por tu respuesta. Tenemos ahora a Janet Hernández, quien pregunta, dada la legalidad de la contaduría en Colombia, ¿es obligatorio la implementación de las normas internacionales o es opcional? Janet Hernández, muchas gracias por tu pregunta. Pues la legalidad de la contaduría en Colombia, pues, y las NIF es totalmente obligatorio y de hecho ya nosotros aquí en Colombia implementamos NIF. Pues realmente para el intercambio y lo que queremos lograr como país, que es un crecimiento total en cuanto a lo comercial y vender nuestras materias primas, nuestro integral servicio o intercambio comercial, pues es totalmente, nosotros lo implementamos así ya mucho tiempo atrás. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias a todos. Excelente.